Smartbook. Buenas noches. Buenas ¿Qué tal noches. estamos? Qué ganas de taller. A ver si consigo ponérmelo aquí. Bueno, vamos a ir empezando. Espera, Bueno, espérate espera. que vaya entrando la gente, que tengo alguna gente agobiada porque están intentando entrar y no pueden. Vamos a comprobar que está funcionando todo. Pero mira, ya hay mucha gente por aquí. Isabel, Laura, buenas noches. Vamos a comprobar que está todo bien. Qué emoción. A ver si se está viendo. Voy sin gafas. Nerea, Iván, Miriam, Alicia y Dani. Buenas noches. Bueno, tenemos gente de Family Training también. ¿Qué tal, Beatriz, Naza? ¿Cómo estáis? Bueno, voy a ver, que ahora soy moderna y tengo una tablet para tomar apuntes. Hola, buenas noches. Suso, de Melsa, otra tocaya. Oye, somos unas cuantas Isabeles aquí, ¿eh? Ojo, cuidado. Vale, bueno, vamos, Buenas estamos. noches, Raquel, Alba, Mary, Silvia, Manu. Venga, Al lío. empezamos. Vamos a empezar ya con el lío, que si no... Es que No. hoy es largo el lío, o sea, Sí, me he planteado hacer 2 talleres para la frustración. Bueno, todo se andará, todo se andará. Pero no me he frustrado y he recalculado la ruta. Bueno, a ver, recordatorios. Bueno, os contamos un poco, os recordamos un poco, porque hay mucha gente que repite, mucha gente que seguís estos talleres Taller a taller, que ya han cumplido, hoy cumplen un año. Un año, sí, justo un año, efectivamente. Hoy cumplimos un año de taller del mes, increíble. Un año con diferentes temáticas, gracias a todos los que habéis estado desde el principio mes a mes, pero también a todos los que os habéis ido incorporando, incluso los que os habéis incorporado hoy, bienvenidos a este pedazo de talleres, que estoy muy orgullosa hoy. Sí, lo tengo que decir currado, yo a mí misma. ¿Puedo? Sí, ya me callo. Dale. A ver, ¿en qué consiste? Bueno, pues vamos a hacer una explicación de muchos conceptos más teóricos, pero desde luego vamos a dar muchas nociones también muy prácticas, ¿no? Y lo más importante es que luego viene pues una media hora en la que vamos a través del chat a tratar de contestar todas las cuestiones que nos planteéis. Entonces, ¿qué es lo que os pedimos? Bueno, pues os vamos a pedir un poquito de paciencia a la hora de utilizar el chat. Y es que, salvo cuestiones que sean que no hayan quedado claras, alguna cosa que haya dicho Isabel, que haya dicho yo y que no haya quedado lo suficientemente claro, y entonces os pediremos que efectivamente utilicéis el chat para que aclaremos algo. Sí que os pediríamos que lo que son puras cuestiones o preguntas o casos particulares los dejemos para la última media hora, porque así podemos ir más ágil y no vamos parando, ¿no? Cada 2 por 3, que si no va a ser más complicado. Entonces, eso por un lado. ¿Qué más? Nos felicitan por el aniversario del taller del mes. Sí. Bueno, mira, una cosa que voy a decir a los que estáis en Barcelona, Cataluña o alrededores. El próximo 11 de febrero tenemos taller presencial en Barcelona. Ya quedan pocas plazas porque evidentemente hemos avisado primero a la gente que está en nuestra lista preferente, que llevan ya mucho tiempo esperando este taller y entonces, bueno, pues ellos ya han tenido preferencia. Pero todavía quedan algunas entradas. Tenemos así que decir con toda la pena que va a ser el último taller con este formato que vamos a dar. Con este formato en Barcelona. En Barcelona. Luego iremos a Murcia y a Zaragoza, ya se acaba, pero se van a acabar. ¿Vale? En el año 2024 estamos planificando otro tipo de presencialidad diferente, ¿vale? Entonces, los talleres como tal, según vayamos ciudad a ciudad, este año ya se acaba la oportunidad. Así que última llamada para la gente que quiere venir al taller del mes, al taller presencial en Barcelona. ¿Sí? Bueno, pues eso por otro lado. ¿Y qué más? Y ya hayamos hecho tiempo, ya la gente está aquí. Vale, pues venga, vamos a y le damos cañita, que estamos para lo que estamos, ¿no? Venga. Vamos a centrarnos en cómo aprender a tolerar la frustración. Vais a ver que es un taller donde nos vamos a enfocar no solamente en los niños, sino en los adultos. No podemos entender que un niño tolere la frustración si no tiene referentes que toleren la frustración, ¿sí? Entonces es una parte
muy básica e importante. Entonces, vamos a partir de la base de que todas las emociones son necesarias, ¿vale? Muchas veces oímos emociones buenas, emociones malas. Olvidaos de ese concepto. No existe emoción buena y emoción mala. Existen emociones agradables de experimentar y otras que son muy desagradables de experimentar. Pero todas ellas son necesarias. Y concretamente las desagradables, además, nos están dando una información muy importante para poder sobrevivir. Por lo tanto, no debemos luchar contra la emoción, sino que debemos adquirir las herramientas para entender qué información nos está dando la emoción. En el momento en el que entiendes el para qué de esa emoción, pues hombre, además de sobrevivir vas a conseguir tener una vida pues, mucho más agradable, dentro de lo desagradable que es sentir emociones desagradables, que lo he vuelto a decir 50 veces. Vale, vamos a diferenciar, ¿vale? Lo que sería la emoción sería el combustible, por así decirlo. Esto creo que lo decía Rudolf Dreikurs. La emoción es el combustible, lo que nos da energía, pero al final, ¿con qué conducimos? Con el pensamiento. Para poder conducir con el pensamiento tenemos que tener, marido es el que sabe más del cerebro, ya lo sabéis, la parte prefrontal La corteza madura. prefrontal. Dale, haz un mini resumen, Vamos pero muy a ver. pequeño que si no me da tiempo. Bueno, el otro día además voy a recomendar algo que está en Netflix. Hay un documental en varios capítulos que hablan sobre el cerebro. El otro día estuve viendo precisamente uno que habla sobre los adolescentes y es súper interesante, muy interesante. ¿Sabes cómo se llama? No lo recuerdo. Pero es muy interesante, es sobre el cerebro, bueno, pues seguro que lo encontrarás. Era por ponérselo ahí en el chat. La corteza prefrontal es la parte del cerebro que tiene, donde residen las funciones ejecutivas, es decir, las funciones que nos hacen diferente al resto de especies. Es la que nos hace pensar, reflexionar, gestionar las emociones, planificar, la del control de los impulsos. Esa es la parte que menos madura tienen los niños y por lo tanto es muy difícil que los niños puedan llegar a controlar muchos de esos impulsos. Ahora explicará Isabel qué es lo que sucede cuando experimentamos una emoción desagradable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos de los que ya habéis hecho alguna de nuestras formaciones o habéis leído algún libro, como muchos de Daniel Siegel, sabéis que la corteza prefrontal tarda en madurar entre 25 y 30 años. Es decir, cuando les estamos pidiendo a los niños que se comporten como adultos, realmente lo que estamos haciendo es un imposible. No pueden. Ahora bien, sí podemos entrenarles, sí podemos favorecer que esa corteza prefrontal, ayudarles a que madure a un ritmo razonable y sano. Entonces, esa es nuestra función como padres, ¿no? Ser la corteza prefrontal desde un punto de vista externo, es decir, ayudarles a que ellos puedan gestionar todas esas emociones. Podemos ayudarles a aprender a posponer las gratificaciones, por ejemplo, algo muy importante. Podemos con el tema ayudarles. De la frustración es súper importante. Luego hablaremos seguramente de eso, surgirá. Sí, nos da tiempo. Entonces, la corteza prefrontal es la parte del cerebro que puede hacer todo eso. El que tiene un concepto de la ética, de la moral, etcétera, ¿no? Entonces, dicho esto, ahora podemos entender muchos. Podríamos estar hablando del cerebro mucho rato y hoy no toca. Algún día podríamos hacer un taller solo sobre el comportamiento o cómo funciona el cerebro de los niños y el de los adultos también y verlo, ¿no? en algo más concreto. Pero esto nos hace ver que los niños tenemos que interpretar sus comportamientos desde un punto de vista más compasivo y entendiendo que están con la L puesta, como dice Isabel, están en prácticas, están aprendiendo y nosotros tenemos que estar ahí para ayudarles, pero sin hacer el camino por ellos. Nene, que no me hagas spoiler. No te voy a hacer spoiler. No, porque después de lo que te has preparado. Esta parte es importante, ¿vale? Sobre todo para los que, bueno, pues todavía no conocéis cómo funciona el cerebro, pero es importante entenderlo porque vais a ver que vamos a hablar mucho de la baja tolerancia a la frustración de los adultos, ¿vale? Y de esa ira que muchas veces nos lleva a gritar a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al final, si el combustible y la energía es de la emoción y nosotros conducimos con la razón, fijaos qué curioso que muchas veces nosotros, ¿no?, nos dejamos llevar por esa frustración, nos lleva a tener ira y esa ira nos lleva a tomar malas decisiones como adultos. ¿Qué tenemos que pensar como adultos cuando estamos sintiendo esa frustración y esa frustración que, por así decirlo,
bueno, la frustración nos está diciendo, es que no quiero adelantarme, pero bueno, ya me estoy liando, el tema es que cuando sintamos frustración, que esa frustración luego viene con ira y esa ira nos hace tomar una decisión, aquí es donde tenemos que diferenciar muy bien emoción de decisión. Y lo que yo tengo que pensar antes de actuar, cuando sienta esa ira, es la energía que tengo, ¿la estoy utilizando para construir o para destruir? ¿Vale? Construir, destruir, eso es lo que tengo que pensar. Vale, entonces, lo que venía a decir Marido de la emoción, al final nuestra emoción cambia cuando cambiamos la interpretación. Ya con saber que la corteza prefrontal de mis hijos hasta los 25 o los 30 años no está madura y por lo tanto hay decisiones que van a tomar de una manera más visceral, pero no porque quieran, sino porque no pueden tomarlo todavía de otra manera. Para eso vamos a hacer este entrenamiento y muchos adultos, ya habéis visto que ni siquiera han llegado a ese punto todavía, pues entonces cambiando esa interpretación de lo que está ocurriendo va a cambiar nuestra emoción. Como esto suena un poco así teórico, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo muy realista. Llegamos al supermercado, ¿vale? Y hay un típico juguetito que ponen cuando vas a salir y tu hijo quiere el juguete y, bueno, pues el juguete no es una necesidad. Tu hijo la está interpretando como una necesidad, porque tu hijo no diferencia una necesidad de un deseo. Obviamente un juguete no es necesario para su supervivencia, pero el cerebro de tu hijo lo está interpretando como una necesidad para poder sobrevivir. Sabiendo esto, claro, tú te mantienes firme y amable y le dices, cariño, no, ¿vale? Imagínate que ya hemos dicho antes todas las cosas, pero da igual, él quiere el juguete y tú te mantienes firme y amable, no hay juguete. Y tu hijo tiene todo el derecho a expresar esa frustración. Y cuando tú te mantienes firme y amable, porque ya es cuando empieza ya con el y tú dices, Dios mío, va a explotar, va a explotar, va a explotar. Claro, si tú te mantienes firme y amable, lo seguro es que, bueno, pues si todavía no ha tenido ese entrenamiento, vaya a, bueno, entrenamiento o que quizás tenga sueño, tenga hambre, quiero decir, ya sabemos que hay muchos condicionantes que hacen que estemos mucho más irascibles, ¿no? Entonces, nuestro peque explota. Claro, si explota y yo estoy pensando, me está manipulando, no te vas a salir con la tuya, me estás dejando mal de toda esta gente. Si yo empiezo a interpretar la situación de esta manera, como una provocación de mi hijo, yo me voy a querer defender y la ira va a hacer su trabajo. Ojo, que la ira no es una emoción negativa per se, porque gracias a la ira se ha acabado con grandes injusticias del mundo, ¿no? Durante la historia. Por lo tanto, es una emoción necesaria. Ahora, ¿hacia dónde voy a conducir esta ira? ¿Hacia la destrucción o hacia la construcción? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y esa es la interpretación que debemos de hacer para poder cambiar nuestra emoción. Mi emoción cambia cuando pienso, el cerebro de mi hijo no está maduro. Igual está agotado porque ha tenido natación, no sé cuánta, ya tiene hambre, fíjate qué hora es, y encima le meto en el súper, está agotado. Si yo entiendo todo esto y entiendo que lleva una L puesta, como cuando los coches acaban de sacar el carnet de conducir, y es su manera de avisar al resto de conductores, de, oye, id con cuidado que estoy aprendiendo, ¿vale? Entonces mi emoción va a cambiar. Yo no me va a hacer falta comerme la emoción, porque mi emoción puede cambiar cuando yo cambio esa interpretación. No sé si lo he explicado bien. Sí. Vale, tú me lo dices. Sí, sí, sí. No, ahí hay una cosa que también creo que lo has comentado, pero sobre todo hay que aclarar. Muchas veces confundimos, porque así lo hemos aprendido desde pequeños, ¿no? Que hay determinadas emociones. Por cierto, antes has dicho que las emociones no son ni buenas ni malas y tampoco son ni positivas ni negativas. En algunos sitios podemos escuchar o leer este tipo de denominación para las emociones y realmente tampoco es que sean unas positivas y negativas. Yo entiendo lo que quieren decir cuando son positivas o negativas, pero realmente lo ideal es decir que son agradables o desagradables. Y las dos tienen una función que a nivel evolutivo han hecho que sirvan para que la supervivencia como especie y como ser humano, ¿no? Entonces, no sé qué iba a decir. ¿Cómo acompañamos en el sentimiento a nuestros peques? No, pero iba a decir algo yo sobre esto. ¿Sí? Me he liado. Eso es muy yo, ¿eh? Sí, por eso. Al final todo se pega. Para que vean. Bueno, entonces, sí. Siempre nos han enseñado que las emociones, por ejemplo, el enfado va unido directamente al grito, al reproche, a que muestro incluso con violencia, ya sea verbal o también incluso física, esa emoción. Y realmente no es cierto. Las emociones no van sujetas a su propia acción. Es decir, la emoción, sentir una emoción
y la reacción ante esa emoción son dos situaciones distintas. Es verdad que van muy vinculadas porque históricamente siempre se ha entendido que una persona que se enfada tiene derecho a expresarlo con esa violencia Pero verbal o ponemos un física. ejemplo, marido. Venga, pon Tu un ejemplo. jefe te mete un marrón brutal y además, bueno, y es una injusticia tan grande que a ti lo que te apetece hacer es contestarle mal, o sea, no voy a decir llegar a las manos, pero a veces te dan ganas de coger y estrangularle. Que no lo vas a hacer. O sea, la diferencia está en tengo ganas y decido no hacerlo. Pero para tener ganas y decidir no hacerlo, tú llevas un bagaje de vida, tú ya tienes una capacidad de entender qué viene después, ¿no? Y qué va a ocurrir, que ya decides pues regularte, ¿vale? Ahí es donde está esa regulación. Me mantengo ahí firme. Luego ya me desahogo con marido, porque la emoción ahí dentro no se puede quedar, ¿vale? No, de hecho es bueno horroroso que comérsela. expresar lo que se siente. Sí, expresar lo que se siente, pero bueno, si podemos evitar al jefe y si podemos cambiar de trabajo y tener un jefe un poquito más razonable, pues también está bien. Eso voy a hacer yo, voy a cambiar de jefa. Oye, no te puedes quejar, ¿eh? Que te he subido de ¿qué eras antes? De becaria junior. De becaria junior. ¿Vale? Si encima, cuando yo veo a mi hijo frustrarse, en lugar de pensar la que está liando, pienso, se está fortaleciendo, ¿vale? Mi hijo está aprendiendo a tolerar la frustración, pues mejor que mejor, ¿vale? Lo vamos a llevar muchísimo mejor. El problema es que no soportamos ver que experimenten emociones desagradables. Entre otras cosas, por las neuronas espejo. Las neuronas espejo son las encargadas de que a ti se te contagie la emoción de la persona que tienes delante. Por lo tanto, es claro, ¿qué ocurre? Que yo veo a mi hijo desbordarse emocionalmente y yo me empiezo a desbordar emocionalmente también. Esto es como si yo me pongo a reírme ahora, a carcajada limpia y se me caen las lágrimas y a muchos de vosotros se os va a contagiar la risa. Si yo bostezo, es muy probable que se os contagie el bostezo también, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el aprendizaje a través de la imitación y sobre todo con la empatía. No tendríamos empatía sin neuronas espejo. Entonces, claro, sabiendo esto, oye, pues sabiendo que su emoción se me va a contagiar, pero yo soy el adulto, oye, si yo mantengo una calma, quizás yo pueda contagiar esa calma a mi hijo en ese momento difícil. Que no es sobreproteger, que no es dar ese deseo que no es una necesidad. Las necesidades hay que cubrirlas. Los deseos no siempre hay que cumplirlos, preferiblemente no, ¿vale? Por favor, importante diferenciar esto. Entonces, la ira tiene esa función, ¿vale? La ira y la frustración van muy ligadas porque primero viene la frustración y cuando no consigo lo que deseo, al final acaba viniendo la ira, ¿vale? De alguna manera. Sobre todo cuando no tienes ese entrenamiento y cuando tu manera de interpretar el mundo... No tienes herramientas. Claro, cuando tienes herramientas, tu cerebro está inmaduro, tu manera de interpretar el mundo es en base a tus experiencias de vida, que han sido muy pocas, ¿vale? Entonces, el niño interpreta esa necesidad y ante esa necesidad, pues va a hacer todo lo posible, que realmente lo que nos dice su cerebro es que funciona fantástico. Él quiere sobrevivir y ante esa necesidad de sobrevivir va a utilizar todas sus herramientas y sus herramientas pues pasan por ese ataque de ira, ¿vale? Entonces, ahí si nos mantenemos con calma, suena muy fácil la teoría, yo sé que en práctica es complicado, pero intentando cambiar esa perspectiva y decir, bueno, yo estoy ayudando a mi hijo en este momento, con esa mirada de compasión, con ese cariño, con ese agacharme a su altura. A veces hay que hablar poco, porque muchas veces cuando hablamos de validar emociones, mucha gente entonces empieza en un sermón de te entiendo, que eso está muy bien, cariño, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Entonces, al final acabas intentando convencer al niño de que esa emoción que está sintiendo no está bien, que mira, cariño, que yo estoy aquí, que tal, que no pasa nada. No... O sea, está bien acompañar en el sentimiento, pero si el cerebro está destapado completamente, como vemos en el curso, ¿no? En el curso de Educación Positivo, en Family Training, bueno, los que ya tenéis más bagaje, ¿no? Si ya sabemos esto, pues no es una buena idea estar metiendo una chapa en ese momento ni convencer a nuestro hijo. Hay explosiones emocionales que no vamos a poder evitar y entonces vamos a tener que acompañar. Y es que a veces no conviene tampoco evitar determinadas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, para evitar esta frustración le compro el juguete que quiere, me quito el problema. Para evitar esta frustración le pongo el móvil, le enchufo un poco yo y ya me olvido. Para evitar esta frustración le digo, mira una vaquita. Eso es un entrenamiento para la evasión. ¿Qué quiero decir esto? Claro, pero fijaos, va ligado. Si yo no quiero experimentar esta emoción y yo estoy viendo que para mi madre y para mi padre esta emoción no debería estar sintiéndola, o sea, es algo malo. Entonces, ¿qué me dan? Distracciones para que yo no sienta esa emoción. Lo que le estoy diciendo a este niño es sentir estas emociones no está bien, hay que evitarlo como sea, búscate una distracción. Claro, cuando son pequeños les estamos dando esta distracción, unos chupetes emocionales. Pero ¿qué ocurre cuando llega el momento en el que ellos empiezan a volar? Que ellos empiezan a tomar decisiones sobre qué cosas les distraen
para no sentir esa emoción, ya sea adicción a los videojuegos, adicción a sustancias, adicción a la pornografía, adicción, o sea, no me quiero poner dramática, pero sí, para que veáis lo importante que es, acompaño en el sentimiento, permito la emoción y sé que así estoy fortaleciendo a mis hijos con humanidad, ¿vale? Cuando hablamos de disciplina sin lágrimas, se nos ha ido un poco de las manos. O sea, no hay que provocar lágrimas a nuestros hijos, pero sí hay que permitir que expresen esas emociones. Es una mala traducción del inglés, ¿eh? Sí. Disciplina sin lágrimas, pero bueno. Pero vende. Sí. Y como vende, entonces nos creemos que una buena educación, una educación respetuosa, Bueno, de no hay hecho, una lágrima. Sí que hay lágrimas de en la hecho, educación puedo respetuosa. decir una cosa, voy a decir, cuando nosotros actuamos de esta manera, es decir, tratamos de evitar que el niño sienta esa frustración, realmente el que está sintiendo mayor frustración es el adulto. Como yo veo, se me está contagiando esa emoción a través de mis neuronas espejo, que está haciendo una visión de la mente del niño y estoy viendo cómo está frustrado, y yo, muy probablemente, cuando era niño, tampoco me permitieron frustrarme, ahora estoy reaccionando de esa manera, tratando de evitar a mi hijo aquello que yo aprendí que era negativo, que era malo para mí, que era frustrarme. En este caso estamos hablando de la frustración. Esto es igual en otro tipo de emociones desagradables. Con lo cual, ¿qué es lo que es detrás de, como decía Isabel en el reel que ha sacado hoy, detrás de muchos niños que tienen frustración, existe un adulto... tolerancia, no frustración. Baja tolerancia a la frustración. Baja tolerancia a la frustración. En muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, existe un adulto que no puede evitar sentir esa frustración multiplicada por 10 y tratar de evitar ese sufrimiento o ese dolor que en este momento está sintiendo el niño. Y así no les estamos ayudando. Y es que vamos a entender el por qué no queremos que experimenten. No solamente son las neuronas espejo, tiene que ver también mucho con nuestras expectativas y lo que creemos que debemos hacer como padres. Pero antes de esto, ¿vale? Vamos a ver, volvemos otra vez al tema de la ira, ¿no? Que viene muy ligada a la frustración. Yo siento esa ira, siento una amenaza y tengo esa necesidad de protegerme, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora hemos confundido, en nuestro tiempo sobre todo, hemos confundido las necesidades y los deseos. Y hay muchas cosas que deseamos, que creemos que son necesidades, y son necesidades que nos hemos puesto pues subiéndonos a la cola de las modas, ¿no? Y cuando digo de las modas lo vais a entender porque ahora os voy a poner un montón de ejemplos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuanto más rígidos son mis deseos, más dificultad hay de que se cumplan estos deseos, más probabilidad hay que sintamos frustración como adultos. Ya no hablo de los niños, hablo de los adultos y esto es muy, muy importante para entender la frustración de nuestros hijos, ¿no? Si deseo, por ejemplo, y os voy a hablar ya a nivel social, ¿no? Y voy a hablar de la mujer, que al final somos las preparadas normalmente. Y os voy a decir por qué. Porque ahora nuestro deseo, y claro, es llegar a todo, quiero llegar a todo. Quiero en el trabajo tener una carrera profesional y ser número 1 en mi trabajo. Pero es que además quiero llegar a casa y ser la mamá number 1, la que hornea la bollería orgánica, no sé qué, y además quiero que los niños vayan igual vestidos todos ideales y que no se les mueva ni un pelito, que coman de todo, que no me digan que no a nada, que el niño se lave los dientes sin que yo se lo pida y además que cuando vayamos a dormir les desconectemos después del cuento y el niño no se queje y se quede dormido. You want too much. Entonces, you want too much. Esto lo decía Adler, ¿no? Queremos demasiado. Y además creemos que el mundo de otras personas es así. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, por Instagram. Pero déjame, no me hagas spoiler. Entonces, claro, si yo deseo todo esto, o sea, mi frustración va a ir en función de mis deseos, ¿vale? Y de mi rigidez. Cuanto más rígido soy o más rígida soy en cuanto a lo que tiene que ser, necesito control, necesito que todo sea así. Claro, con niños es muy difícil porque con los niños nunca sabes lo que va a pasar, ¿vale? Tú les tienes ideales de la vida para salir por la puerta y uno te vomita en cuanto vas a dar la vuelta. Claro, si yo no acepto esa flexibilidad, se supone, bueno, pues ya está, ha vomitado, me centro en y seguir. Si yo me frustro, pues entonces, claro, va a ser muy complicado luego permitir que tus hijos toleren la frustración. Es muy difícil. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay de frustrarse? Mayor es la posibilidad de que yo como adulto me frustre en función de todos estos deseos que yo me pongo para tener la vida ideal, la vida que yo creo que tiene que ser la de ser madre, ser padre. Entonces, claro, si yo deseo que mi hijo haga caso a la primera, que mi hijo haga las cosas sin pedírselo,
que mi hijo saque las mejores notas, que mi hijo haga determinadas cosas cuando todavía no está preparado, todavía no está preparado para asumirlo y desde luego no es su, digamos, su necesidad y la nuestra están en otro momento, ¿vale? Otras De la coordenadas. vida. Entonces, claro, si yo pretendo eso, pues te vas a frustrar. Hazme caso, te vas a frustrar. ¿Y qué pasa? Que claro, abrimos Instagram, ¿no? Entonces yo cojo el móvil, me pongo a ver Instagram, a ver si me olvido un poco de la vida, y entonces veo una foto ideal de un cuarto de juegos con todos los juguetes de madera, además colocados por colores, por tamaños, o sea, todas las cosas. Y un niño jugando tímidamente con un solo juguete. Entonces, claro, tú ves eso y tú dices, ostras, yo deseo eso. Pero en ese deseo eso te pasa como a Marie Kondo. Marie Kondo, para los que no lo sepáis, es la gurú del orden por excelencia y ahora que ha tenido 3 hijos dice, mira, me rindo, o sea, me rindo, es imposible tener todo ordenado con 3 hijos, ¿no? Entonces tengo 2 opciones. Tengo la opción de decir, sigo deseando un orden que es muy difícil alcanzar con 3 hijos y entonces como deseo eso a toda costa, para conseguir este orden me voy a tener que enfadar porque voy a estar frustrada, o bien empiezo a aceptar que no puede ser todo tan sumamente perfecto. Y si lo dice Marie Kondo, es Si así. lo dice Marie Kondo, yo me quedo mucho más tranquila, todo el mundo descansamos en paz. Que sí, que puedo doblar en vertical, pero bueno, en algún momento aquello se me descoloca. Pues ya está, vamos a aceptarlo, ¿no? Entonces, ¿merece la pena enfocar mi energía en esa pelea continua para que todo se haga según lo que yo deseo? Y de la manera que yo quiero. ¿O prefiero empezar un poco esa capacidad de flexibilizar, de entender que las necesidades de los otros, pues no tal, y entonces empezar un poco, pues eso, a educar en positivo? Que yo sé que educar en positivo es complicado, pero los que estáis en formaciones sabéis que es muy importante tener esa base, entender muy bien la pertenencia, la importancia de la contribución, de hacer equipo, para que no nos carguemos, porque muchas veces vemos madres, sobre todo madres, algún padre, pero muchas madres con una mochila que pesa demasiado, porque ya no solamente tiran de los hijos, también tiran del marido, bueno, aquello es un desastre. También los hombres sentimos frustración, seguramente distinta a la de las mujeres, luego hay casos para todo, pero quizás nosotros la enfocamos más en las expectativas de qué nos gustaría o cómo nos gustaría que fuesen nuestros hijos en el futuro, no tanto en el día a día, que es lo que estás hablando tú un poco, pero muchos padres sí que sienten frustración cuando ven que a lo mejor su hijo no cumple incluso las expectativas que yo tuve cuando era pequeño, que quise ser esto, no lo conseguí y ahora pretendo que mi hijo sea lo que yo no conseguí ser. Ojo, cuidado con estas cosas porque tu hijo no eres tú y tu hijo será lo que él quiera ser. ¿En virtud de qué? De sus prioridades de vida, no de lo que diga papá o mamá. Ojo, condicionar a nuestros hijos en ese tipo de expectativas también para que sean lo que nosotros no fuimos, les puede hacer una vida bastante complicada. Luego hablaremos de la vida difícil. Claro, entonces yo vuelvo otra vez a los adultos, ¿no? Si al final... Vale, yo voy a hacer una pregunta en el chat. ¿Cómo queréis o qué deseáis para vuestros hijos? ¿Queréis que vuestros hijos sean? ¿Cuál es vuestro mayor deseo? Que vuestros hijos sean. Quiero leeros. No os metáis con Marie Kondo, que, oye, mucha humildad para reconocer también las cositas. Felicidad. Felices. Libres. Buenas personas que desean felices, libres, felices. Bueno, yo creo que hay resilientes y felices. Vale, bueno. Que sean personas buenas. Niños de su vida que sean capaces de superarlo. Bueno, hay una grandísima mayoría de felicidad. ¿Sí? Nos alegra mucho que hayáis dicho esto. Os vamos a descolocar un poco, ¿vale? Vale. Obviamente, todos queremos que nuestros hijos sean felices, ¿vale? Pero nos hemos confundido un poquito con la manera de conseguir ese objetivo. Hemos confundido el querer que mis hijos sean felices con querer que mis hijos experimenten, ¿no? Ese placer y entonces verlo reflejado en esas emociones que ellos expresan. Por eso nos cuesta tanto aceptar también la emoción desagradable, porque creemos que cuando están viviendo esa emoción desagradable no están siendo felices. Luego veremos qué es la felicidad realmente, porque lo que tenemos que cambiar es nuestro concepto de la felicidad 100%, porque nos está haciendo mucho daño y nos está haciendo confundir nuestra labor como padres. Si mi objetivo como madre o como padre es ver a mi hijo feliz todo el rato, entonces yo voy a tener esa tentación
de facilitar la vida a mis hijos para que no experimenten la desilusión, la frustración, la tristeza. Sufrimiento. Y son, claro, bueno, sufrimiento ya es como El dolor. Es como regodearse, ¿no? En el dolor. llega mucho más, ¿no? Yo creo que eso es... Pero bueno, ese es el problema. Al final estamos confundiendo el deseo con la necesidad. Y aquí tiene que ver mucho con el concepto que tenemos de felicidad. Y nos pasa cuando encendemos Instagram de nuevo. Confundimos esa felicidad con esas imágenes que vemos de padres y madres felices, esas instantáneas donde están todos guapísimos, además están con unos estándares corporales, ¿no? Que tal. Entonces vemos todo eso y vemos a la influencer de turno que le da tiempo a cuidar de sus hijos, le da tiempo a estar fit, a tener una cita con su marido, a no sé qué. Entonces, claro, empezamos a poner esto como muy complicado, ¿vale? Entonces, creemos que la felicidad es llevar a los niños a Euro Disney, vivir experiencias brutales. Además, hemos pasado del consumismo de darles cosas para que sean felices a el consumismo de las experiencias para la vida. Que obviamente tener experiencias está bien, pero nos estamos yendo un poco como al extremo contrario. ¿Por qué? En esa necesidad que tenemos de ver cómo nuestros hijos expresan esa felicidad constante. ¿Qué ocurre? Que si yo te estoy dando todo para que tú seas feliz, muchas veces me diréis, bueno, yo es que le doy todo y es que no agradecen nada y cada vez quieren más porque estamos confundiéndolo. Esa es la muestra definitiva que estamos confundiendo la felicidad con el deseo, ¿vale? De cosas, de consumir. Y entonces, vale, ¿qué nos dice? ¿Qué? Sobre este tema. No, pero hay que hablar. Bueno, dime. No, que iba a comentar. Vamos a ver, el tema de la felicidad tiene mucho más que ver con el dar que con recibir. Es decir, muchas veces nosotros entendemos que para hacer felices a nuestros hijos tenemos que darles todo aquello que ellos desean. Y estamos muy equivocados. La felicidad tiene mucho más que ver con lo que yo aporto a los demás, con el sentimiento de comunidad, que luego hablará Isabel de él. Nuestro papel como padres no es hacer en todo momento felices a nuestros hijos. La felicidad va a ser una consecuencia de lo que voy a decir ahora. La felicidad se va a conseguir más como un estado que como una emoción concreta o como un sentimiento concreto en un momento dado. Estamos confundiendo el placer con la felicidad y el placer se obtiene a través de experiencias momentáneas, con esos chutes de dopamina de los que hablaba antes Isabel, que son concretos y efímeros. Terminan enseguida, se acaban. Y además provocan que cada vez necesite más. Y eso nos produce angustia y frustración, ¿vale? Con lo cual no puedo ser feliz. Cuanto más recibo, sin yo aportar más necesito, creo que necesito, tengo esa sensación, porque necesito sentir esos chutes de dopamina, esos chutes de placer, esos chutes de qué vendrá después, anticipar esa gratificación, y eso es para lo que sirve la dopamina, que en su justa medida es muy positiva. Hoy no vamos a entrar en cómo se habla de esto. Y entonces, ¿cuál es nuestra función entonces como padres? Nuestra función como padres es preparar a nuestros hijos para la vida. ¿Cómo? Pues a través de ayudarles a que adquieran estas habilidades que van a ser, han hablado algunos en el chat, de resiliencia, de ser resolutivos, de ser buenas personas, etcétera, etcétera. Esto lo vemos en las formaciones con más detenimiento, pero básicamente una vez que yo como persona tengo esas cualidades, soy capaz de afrontar la vida y de superar las dificultades que vienen de la vida, yo puedo experimentar una sensación, una sensación de bienestar y por lo tanto de felicidad. Lo otro no es felicidad. ¿Tu hijo siente más felicidad cuando aporta al grupo? ¿Vale? Cuando hace una aportación de valor. Que cuando le hacéis un regalo. Que cuando le hacéis un regalo. Y además os ha pasado de recibir regalos de pequeños a empezar a hacer regalos a amigos y de repente decir, ay, me encanta regalar porque es que me siento cuando doy. Es más, seguramente el niño va a ser más feliz cuando os regala él algo que no tiene por qué ser de comprar, simplemente viene con una piedra del parque y mira, mamá, he pensado en ti y te he traído esta piedra que para él significa tanto. Esa felicidad que seguramente no será una explosión como cuando abren un juguete que a los 5 minutos el juguete ha desaparecido, pero probablemente esa explosión de felicidad que tiene o de placer que experimenta el niño en ese momento es mucho mayor y sobre todo más prolongada en el tiempo cuando él da a los demás, cuando en este caso te ha dado una piedra del parque, va a experimentar mucha más felicidad
Ujú. que cuando vosotros le regaláis algo o cuando le lleváis a una experiencia de esas que creéis de ir a Laponia, Bueno, que además perdona, hipoteco mi perdona. casa para ir a Laponia. ¿Cuántas veces hacemos un planazo, lo organizamos con unas expectativas de qué felices van a ser? De repente llegan y como son niños en un momento dado pues están cansados de caminar o están no sé qué y entonces lloran. Y tú te frustras porque en tu cabeza ese plan era que tenía que ser así para que ellos estuvieran felices. Entonces es como, no recibo esa felicidad de mi hijo y por lo tanto yo me frustro. Porque es que además el otro día la influencer de turno contó lo maravilloso que fue aquella experiencia. Yo fui a repetirla y aquello fue un desastre. Probablemente, os digo una cosa, la influencer le pasó algo muy Igual. parecido. Lo que pasa es que Sus las hijos fotos, se cansaron, las fotos no sé que qué. podía publicar eran 3, no podía más. Y Entonces, todos claro, elegimos la cara bonita. ¿quién elige una foto fea? Nadie. Todo el mundo elige la foto bonita. Amigo. Y en los vídeos que creo de 60 segundos solo pongo las imágenes en las que todos sonreímos. Ujú. ¿Vale? Que tú también lo harías. Efectivamente. Pues al final todos ponemos las fotos bonitas. Nos gusta o no es así. Entonces, vamos a ver otra vez. Anabela Sackett, que es una de nuestros grandes referentes, dice que existen 2 tipos de vida. Una vida difícil o una vida mala. ¿Qué quiere decir con esto? Y además no hay alternativa. No hay Solo puede alternativa. haber esas ¿Qué dos vida vidas. quieres para tus hijos? ¿Difícil o mala? Obviamente elegimos difícil y decimos, pero ¿por qué tiene que ser difícil? No, porque entendemos que sea difícil es algo malo, ¿no? El tema es que muchas veces no vamos a saber qué va a venir, ¿no? ¿Qué va a pasar? Nos ha pasado con una pandemia mundial que nadie esperaba y que al final es donde sacamos la resiliencia. La felicidad y la plenitud está cuando yo soy capaz de superar la adversidad. Por eso, que existan dificultades es ideal. Y por eso que tu hijo se frustre porque ha perdido el chupete es... No es de que sea ideal que se frustre porque haya perdido el chupete o que lo pierda, pero es una gran oportunidad, ¿no? Para poder experimentar esa emoción, que le acompañemos en el sentimiento y entonces el poder ir viendo que esas emociones tienen cabida, ¿no? Y que es normal sentir eso. Pregúntales eso, pregúntales. Vale. Pregúntales, no Cada no vez lo que digas. tu hijo, cada vez que tu hijo expresa frustración, está entrenándose para tolerar la frustración, ¿vale? Eso es así. Entonces, si le quitas las piedras, si tu hijo, acabáis de comprar un helado y a tu hijo ¿Qué haríais? se le cae el helado, ¡plup! ¿Qué haríais? ¿Qué haríais? ¿Qué haríamos la mayoría? ¿Qué haríamos? Nos vamos a incluir en el pack. Venga, sí. Las ganas que tenemos, ¿eh? Otra cosa Venga, es lo que contestad en hagamos. el chat. ¿Qué haríais si ¿Qué a hay? vuestro ¿Qué hijo hacemos? que le acabáis de comprar un helado se le cae? Le compro otro. Susana, gracias por tu honestidad. Le riño. No le riñas. Ya bastante tiene con que se le ha caído el helado. Comprar otro, comprar otro, comprar otro. Le doy el mío, le doy el mío. Ay, Comparte pobrecito. otro. Qué madre sufrida, le doy yo el mío. Bueno. O qué padre, que también muchos somos así. Mira, acompañarles en el sentimiento. Joder, estaban Marilén y Ángel, le acompañamos en el sentimiento. Claro que sí, esto ya llevar ahí un bagaje detrás. Claro, es muy duro porque no nos gusta verles experimentar la desilusión, porque además creemos que darles el nuestro es todo un ejercicio de generosidad brutal, y lo es. O sea, me quitas mi helado y... Bueno, sobre todo a él. Me quitas a mí. Se quitas a él ya. y fastidias total, ¿no? Pero bueno, hacemos... Oye, quizás podemos buscar algo intermedio, ¿no? Primero acompañamos en el sentimiento, ¿verdad? ¿Y qué harías tu marido? Porque yo sé Pues mira, que yo diría, bueno, ¿qué te parece si compartimos? Vamos a ver. Pero ahí ya estoy rescatando. A ver, tú. yo mi opinión, yo creo que en esta vida... Hay que haber sí, humanidad. sí. Vamos a imaginar que hemos dicho, chicos, vamos a comprar un helado, ¿vale? ¿Recordáis lo que nos pasó el otro día, que se nos cayó un helado? ¿Sí? ¿Cómo tenemos que sujetar los helados, chicos? Vamos a estar atentos, ¿verdad? ¿Sí? Se le cae. Porque es un niño, porque no Porque tiene fuerza en las manos, porque son pequeños. Lo ideal para trabajar la frustración, especialmente a esos niños y esos adultos que no soportamos la frustración, es no comprar otro helado. Y tampoco darle el nuestro. Tío, si es que se me parte el alma. Solo de pensarlo. Sí. O sea, lo entiendo, ¿Qué idea del mundo se está haciendo un niño? Que pase lo que pase, papá o mamá siempre, no solo es que les vayan a solucionar ese problema, te van a quitar ellos de sí, de lo que ellos, en ese caso, por ejemplo, tu helado, y se lo doy y me lo van a dar. ¿Qué idea del mundo se está haciendo? Se está haciendo una idea del mundo en el que el mundo me debe. Todo gira a mi alrededor y alguien siempre va a venir a solucionarme mi problema. Fijaros, ¿queremos ser radicales? No compramos un helado. ¿Queremos tener una cierta flexibilidad? Compartimos el helado.
incluso si estamos entre todos los miembros de la familia, podemos decir, anda, ¿qué podemos hacer? ¿No? Porque seguramente surja, si no obligamos, seguramente surja oye, pues yo te doy un poquito del mío, pues yo te doy un poquito del mío, y podemos hacer equipo entre todos. Pero sobre todo es, ¿qué podemos hacer la próxima vez? Igual somos los padres los que tenemos que pensar, oye, mi hijo es demasiado pequeño para sujetar el solo el helado todavía, o no, o voy a capacitarle, ¿no? Y a permitir que viva esa desilusión también de haber perdido ese helado, dentro de que, bueno, que nos da pena, a ver, me da pena. Yo creo que hay muchas... Pero no hay una respuesta única. No, no hay una respuesta única y hay que ver muchas circunstancias de lo que haya sucedido, de cómo se da la situación, de la edad del niño. Lo dice Naja, dice lo radical, no suele ser lo bueno, a lo mejor es un punto intermedio. Por eso, pero ahí aumentamos el sentimiento de comunidad, cuando le acompañamos en el sentimiento, cuando decimos en familia, a ver, equipo, nosotros hacemos mucho el equipo, venga, equipo, ¿qué podemos hacer? ¿No? Si a la Mini se le ha caído el helado. Incluso solamente hacer la pregunta y nos callamos y escuchamos. Y es que de verdad, o sea, es muy bonito lo que puede llegar a surgir ahí, ¿no? De repente ves al hermano, a la hermana, al final, si hacemos equipo, y ha habido un trabajo de hacer equipo, ¿vale? Si estamos sin haber hecho nada de educación positiva y además hay celos entre hermanos, pues igual que se fastidie, ¿no? Ya está. Pero bueno, vamos a rebajar esas expectativas básicamente, y a empezar a confiar más, ¿no? Como dice este ejemplo es un ejemplo que hemos querido poner, que es un poquito llevado al extremo, ¿vale? Porque, bueno, estamos hablando en helado. Pero lo que queremos venir a decir, que es muy importante, y es que no podemos estar resolviendo la vida a nuestros hijos. Si se comete un error, se afronta, nos responsabilizamos de él y salimos adelante. Incluso si el niño se frustra porque ha perdido el helado, ha perdido un juguete, se le ha roto, etcétera, etcétera, acompañamos en el sentimiento. Acompañar en el sentimiento es una expresión que se utiliza normalmente solo para los funerales y que a nosotros nos encanta porque es la frase idónea para hacer lo que estamos diciendo. Y es, acompañamos en el sentimiento al niño, en la emoción que está sintiendo. Son dos cosas distintas, pero bueno, no entramos en eso ahora. Acompañamos, pero no resolvemos. Pero le preguntamos las soluciones cuando ya estamos tranquilos. ¿Qué podemos hacer la próxima vez? ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Comprar otro? Bueno, cariño, no vamos a comprar otro, pero si quieres podemos compartir el mío, ¿no? Quiero decir que sí que hay humanidad. El tema es no rescatar al momento, venga a apostar, porque además llega un punto en el que él interpreta eso, ¿no? Y dice, bueno, da igual como tal, y aquí hay un aprendizaje. Sobre todo tiene que haber una compasión y una... Ahí es donde nosotros tenemos que dar ejemplo, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Tal. Pero claro, las preguntas vienen cuando el cerebro está integrado y estamos bien. Primero, estoy viendo la respuesta y dice... Al final, ¿qué hay que hacer? Pero al final, ¿qué hay que hacer? Lo que te salga. Pero lo que venimos a... Quedaros con el fondo. Es que, mira, este es el problema. Sí. Este es el problema que nos pasa también cuando se habla de herramientas, cuando se habla en TikTok o en Instagram o en un blog. 5 tips, no sé qué, que nos quedamos con la anécdota y no con el fondo. El fondo es, haz lo que te dé la gana, Rebeca. Pero, en términos generales, lo que tenemos que ayudar... Mira, Marilena y Ángel. ¿Puedo leerlo? Marilena y Ángel dicen, nosotros pudimos compartir entre todos y buscar soluciones para la próxima vez. Vale. Es que esa es una buena solución. Ese sería el objetivo. Esa es una buena solución, pero puede haber otras. Lo que queremos transmitir, chicos, no os quedéis con la anécdota. Este es el problema de... Luego no digáis, la Morona y marido han dicho que no sé... No. Esto es el problema de poner anécdotas y ejemplos muy, muy simples o muy demasiado cotidianos, demasiado... no sé cómo decirlo. Pero es que puede ser una buena oportunidad de trabajar en equipo, insisto. O sea, es que el hecho de que se caiga el helado, dentro de que es triste, ¿no? y genera frustración... Cuando acompañamos en el sentimiento y hacemos equipo en familia y decimos, a ver, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué se te ocurre a ti? Y de repente empiezan a surgir ideas en familia y acabamos compartiéndolo, porque es que acabamos compartiéndolo. Pero lo que no quiero es que vosotros digáis, lo compartimos. O sea, la idea es, como queremos aprovechar esta dificultad para que nuestros hijos se entrenen ante la adversidad, vamos a permitir que ellos ayuden a encontrar la solución. Claro. A eso voy, porque yo cada vez que lo hago, te estoy diciendo, trae que tú no sabes. Trae que yo te lo resuelvo, trae que no sé qué. Ahí no hay confianza en los niños. Y lo que tienen que sentir es esa confianza del adulto, no desde el enfado, sino desde la comprensión. Y vamos a seguir porque si no, no nos da tiempo. Que ya son y si son hijos únicos, pues en familia sois tres. Claro, sois tres. Vamos a primero acompañamos el sentimiento y cuando ya tenemos el cerebro calmadito, que le costará, si es hijo único, le costará llegar a esa calma. Pero bueno, esperamos con paciencia. En definitiva, si me deja terminar mi señora esposa, lo que venimos a decir es, no os quedéis en los ejemplos, en las anécdotas, quedaros con el mensaje. Hay que aprovechar este tipo de situaciones para preparar a nuestros hijos para la vida.
Y en este caso es muy bueno acompañar el sentimiento y que sea él capaz de encontrar una solución a ese problema. Pero para encontrar una solución, mi corteza prefrontal tiene que estar operativa. a tope de power. Es decir, mi Y cuando amígdala estoy cerebral, claro, ¿os acordáis del cerebro? Si en este momento estamos destapados y tiene el control mi amígdala cerebral, que es totalmente reactiva y visceral, tenemos que encontrar la calma, que mi corteza prefrontal abrace a mi amígdala y que controle esa situación y a partir de ahí puede encontrar las soluciones. Y confiad en el poder creativo de vuestros hijos, porque lo primero que decís cuando decimos esto es que mi hijo diría, pues mi hijo no tendría, mi hijo me dice no sé, pues cuando tu hijo te dice no sé, di, claro, porque todavía no lo hemos pensado lo suficiente. Yo creo que si lo pensamos un poco más, nos ocurre alguna idea. Ahí hay mucho aliento, ahí hay mucha confianza. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Yo creo que sí, pero bueno, vamos a seguir debatiendo con el tema. Qué bueno. No, pero ahí que están compartiendo de gente que ya lleva educando en positivo. Sí. Están Marilén y Ángela ahí a tope. María están contribuyendo a tope. Son dos papás que han estado con nosotros en Family Training. Y han pasado dificultades y siguen viviendo dificultades y retos, ¿vale? Pero claro, ya cada vez como la vida. Claro. Acordaros que hay dos tipos de vida, la difícil o la mala. Eso. Que, por cierto, no has terminado de contar bien lo de la difícil y la mala. Me parece claro, mal. yo creo que sí, pero bueno, he dicho, ¿no? ¿Sí? ¿No he dicho? Difícil. Que la difícil es la gran oportunidad para tener una vida buena. Porque esas pequeñas dificultades, que para nosotros en ojos de adulto igual son tonterías, ¿vale? Las dificultades de los niños, cuando veis que están frustrados, no son tonterías para ellos, son algo importante. No hay que hacer un drama ni impactarse mucho, pero sí permitir que lo experimenten y confiar en ellos y no ayudarles, hacer las preguntas adecuadas para que ellos encuentren esas soluciones. Claro. Y ahí es la vida difícil, es aquella vida que van a vivir nuestros hijos cuando están preparados para sortear las dificultades de la vida, y la vida mala es en aquella vida que pueden vivir nuestros hijos si no están preparados para sortear y pues solucionar todas esas adversidades y dificultades que se van a encontrar en la vida. Vamos a seguir. ¿Vale? Aquella vida difícil, habrá gente que diga, no, pues yo no he tenido ninguna vida difícil. Pues mira, probablemente la has tenido. Lo que pasa es que estabas preparado para sortear y superar las dificultades y por eso no tienes ese entendimiento de que la vida ha sido difícil. ¿Vale? Porque alguna vez puede haber alguien que lo diga. Pero en general... O sea, las pequeñas frustraciones son lo ideal para poder entrenarnos a tolerar frustraciones que cada vez, según van creciendo, van a ser más grandes. En la adolescencia hay chavales ahora que lo pasan muy mal ante la dificultad porque no están entrenados para poder tolerarlo. Independientemente de que, bueno, el cerebro, ya algún día hablaremos de adolescencia, pero pasa por unos procesos que complican esta tarea. Pero todo lo que hayamos construido y todo lo que hayamos sembrado, pues van a ser papeletas para que puedan tolerar futuras frustraciones. Y aquí ya vamos perdiendo un poco ese miedo a hermano mayor, donde veíamos chavalas y chavales adolescentes que la liaban lo más grande, o sea, tenían auténticas pataletas de niños de 2 años, porque desde los 2 años o desde donde empezaran les había funcionado esa estrategia para obtener cosas. Entonces, el tema es no perder humanidad. O sea, tú tienes que acompañar en el sentimiento con toda la humanidad del mundo, quererles de manera incondicional, pero siempre manteniendo esa firmeza amable. Bueno, luego lo haré dentro del resumen, ¿vale? Si ante la frustración yo me impresiono y busco evitarlo, el niño va a interpretar, oye, el mundo debe ser así, ¿no? Cuando yo me frustro, alrededor se mueven cosas para que yo no me sienta frustrado. Pero cuando están con papá y mamá, ok, pero es que cuando salgan a la calle, no el día de mañana, es muy duro, es muy jorobado ver que ante tu frustración no obtienes esos beneficios, ¿no?, que obtenías en casa. Cuando nuestros hijos comprendan, ven que el mundo no es como ellos esperan, pues imagínate cómo se ponen. Entonces, es mejor esas pequeñas frustraciones en casa, en el día a día. Cuando iba a dar al botón y ya le habéis dado al botón del ascensor, joder, pues lo siento, la próxima vez me puedes avisar antes. Pero puede experimentar su frustración. Ahí están esas pequeñas frustraciones que son un gran entrenamiento, ¿vale? Entonces, cuando nuestro hijo se frustre, repítete a ti mismo. Está aprendiendo, lleva la L puesta, ¿vale? Si a ti te ayuda a mantener la calma. ¿Por qué? Porque si mi hijo ve que ante estas estrategias, ¿vale?, que utilice estrategias que su cerebro crea de una manera adaptativa para poder sobrevivir, obtienen eso que tanto deseo, que no es que necesite, que deseo, acordaos de diferenciar necesidad de deseo. Entonces, si yo no obtengo eso y no me resuelven, no voy a tener otra más que aprender a autorregular, ¿vale? A
transitar esa emoción y poquito a poco pues saberla llevar de mejor manera. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, una persona con una vida plena y con satisfacción personal, lo que podríamos conocer como felicidad, es aquella que ante la adversidad acepta lo que no puede cambiar y aprecia lo que tiene. Y vivimos hoy por hoy en un constante deseo de aquello que no tenemos. Tanto deseamos lo que no tenemos que se nos está olvidando apreciar lo que sí tenemos. ¿Vale? Que esto es una de las cosas que decía Tania Yasser el otro día, que le han caído tal, pero por aquí van los tiros, por aquí van los tiros. Y vale, vamos a ir con el tema de los elogios y los aplausos, porque seguramente muchos de vosotros nos podréis decir que aquellos hijos que menos toleran la frustración suelen ser los primogénitos. Ya sea que luego tengan hermanos o sin tener hermanos. ¿Vale? Y os vamos a explicar por qué ocurre este fenómeno, ¿no? Que hemos ido observando con familia a familia. Y es que nos hemos dado cuenta de que con el primer hijo, con la primera hija, lo que solemos hacer es aplaudir cada logro, por pequeñito que sea, ¿no? Aplaudimos, elogiamos, ¡qué bien lo has hecho! ¡Qué campeona! ¡Eres el mejor! No hay nadie como tú. Que es verdad que no hay nadie como tú, ¿vale? Pero quiero decir que como que elogiamos, ¿no? Y alabamos. Y entonces el niño, o sea, al niño esto le flipa y entonces dice, ostras, yo quiero más de esa de dopamina, ¿no? O sea, como que necesitan esas chuches cerebrales. Nosotros llamamos chuches cerebrales, que dan como adicción, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo no recibo ese chute, seguramente no vaya, no, imagínate que es una actividad. Imagínate que en los juegos de mesa, hay un juego de mesa en el que ha perdido. A este ya no va a querer jugar. Que hace una evitación de este juego porque en este juego yo no brillo. Yo estoy acostumbrado a hacer las cosas bien. Y que me aplaudan. Y que me aplaudan. Entonces eso es una faena. Porque ¿qué ocurre con estos niños? Que suelen elegir esas actividades donde ellos pueden brillar. Donde ellos no sienten que vayan a poder sacar 10, prefieren evitarlas. Esto es una faena para la vida. ¿Por qué? Porque para poder aprender y poder prosperar y poder superarnos, es necesario entender que las cosas no van a salir bien a la primera. Por ello es importante, ¿no?, que podamos cometer errores. Y aquí muchas veces vemos otro fenómeno, ya no solamente el de los hijos únicos o hijos que, por cierto, el primogénito es hijo único una temporada, si luego tiene hermanos, ¿vale? O sea, que esto ocurre. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que esto pasa con los primogénitos, pero también con, que hemos visto, no sé qué ibas a decir. ¿Qué iba a decir? No te rías, que es que si no me pierdo el hilo. Claro, si yo entiendo que mi valía depende de mi resultado, no permitiré el error en el proceso. Entonces, por eso siempre decimos que mejor que elogiar, alentemos y pongamos el foco en el proceso. Porque si no, al final lo que acaban haciendo es evitar esas tareas donde no van a sobresalir. Y luego no llevan bien la frustración. ¿Vale? Pero aquí hay que observar a papá y a mamá también, es decir, a los referentes, ya seáis mamá o papá solo, me da igual el tipo de familia que seáis. Si en mi referente adulto, cuando comete un error, no lo tolera, ¿vale?, y se frustra, entonces yo estoy viendo que el error no está bien. Porque a mí me da igual que tú me digas, no pasa nada si te equivocas, pero luego te veo equivocarte y esa reacción, cómo te llamas, es que se parezco tonta, ¿cómo me he podido equivocar? Claro, todo eso ellos lo ven. Ojo, yo no quiero eso. Entonces, ojo, cuidado, nos tenemos que mirar hacia adentro. Por eso, la mitad del taller me ha enfocado a la frustración del adulto, si os dais cuenta. Uy, la mitad. Más de la mitad. Entonces, evito esos juegos, actividades donde no soy el mejor. En la vida, entonces, va a evitar superarse por miedo al fracaso. Utilizará esas actividades donde sí sienta que brilla y el resto las obviará. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empezar a mirar a los adultos que están alrededor cómo toleran la frustración. Y, sobre todo, empezar a equivocaros. Porque hemos tenido padres y madres equivócate. No, es que yo no puedo equivocarme, es que yo todo lo hago bien. Digo, como todo lo haces bien, empieza a equivocarte a propósito, ¿vale? Te va a salir muy bien. Entonces, por favor, hay que empezar a equivocarse y hay que empezar a decir, anda, me he equivocado, anda, me ha salido mal, ¿qué puedo hacer ahora? ¿No? Y empezar a preguntárnoslo, incluso implicar al niño en que nos ayude a la búsqueda de esa solución. Habías dicho una cosa muy interesante. ¿Qué has dicho? Acabas de decir algo. Ay, yo todo lo que digo. Ay, Dani, porfi, que es que me venía muy bien para hilarlo. ¿Por qué no me lo dices? ¿Qué acabas de decir? No lo sé, pues no sé qué. Es que además mi cerebro ha dicho, quédate con eso para luego. Y cuando te has callado, ya no se me ha olvidado. Estoy como nuestro mediano, que se le olvidan las cosas. Ay, Dios mío. ¿Vale? Entonces,
Importante, No sé lo que he dicho. alentar. Vale, alentar es muy difícil, decís. Bueno, claro, alentar es muy difícil porque no tenemos práctica, ¿vale? Pero yo lo he comprobado con mis hijos. Yo he sido adicta a la aprobación externa, ¿vale? Adicta. Y todavía me queda un poquito, pero bueno, estamos trabajando en ello. Hablarse bien. Hablarse bien, efectivamente. Hablarse bien, es lo que he Gracias, dicho, sí, gracias. Hablarse bien. O sea, vamos a cometer errores y hablarnos bien y a recalcular ruta como un GPS. Los GPS no se machacan, me he equivocado y solamente... No, recalculando ruta. Por los padres igual. Y que los niños lo vean. Y que vean que nos equivocamos. Y volviendo al tema del aliento. El aliento es complicado porque no hemos sido educados bajo el aliento, sino sobre el elogio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nos sabe como a poco. Pero nosotros que venimos alentando a nuestros hijos desde hace ya mucho tiempo, o sea, ¿cómo es? Es alucinante la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre alentar y alabar? Alabar es decir, muy bien, qué bien lo has hecho, qué maravilla, ¡hala! Muy bien, ¿vale? Esos aplausos. ¡Ay, mi niño, qué bueno es, qué guapo, qué alto, En qué el listo! aliento no nos impactamos tanto, ¿vale? Pero sí decimos, oye, he visto que lo has conseguido. He visto que tú lo has conseguido, ¿sí? Oye, ¿cuánto tiempo has tardado en hacer esto? ¿Te ha costado mucho hacer esto? Oye, cuéntame, ¿y cómo es que has elegido? Me pongo interés en lo que ha creado y en el proceso que le ha llevado a crear eso, ¿no? El tiempo que le ha dedicado. Más maneras de alentar. Oye, he visto Agradecer. que has ayudado a tu hermana. Gracias. Oye, gracias por sujetarme la puerta cuando. Entonces, no me hace falta decir muy bien, ¿vale? Cuando yo pongo ese aliento, si te das cuenta, el aliento además llega adentro. Cuando tu madre te dice todo el día qué guapa eres y que eres la mejor, llega un momento en la vida en la que dices, es que ya no le pregunto a mi madre porque ya mi madre, ¿qué me va a decir? Si siempre me dice lo guapa que estoy, lo bien que lo hago todo y no sé qué. Dejas incluso de confiar en ese criterio. Y cuando quieres tener un criterio de verdad, te vas a buscar a otra persona que te lo diga, ¿vale? Entonces, por fin, vamos a dejar de elogiar y vamos a empezar a alentar. Interrúmpeme. No, te interrumpo simplemente prefiero. para resumir. ¿Cómo podemos alentar? A ver, alentar es un arte y es súper, es complicado, hay que practicar mucho. Isabel se ha tenido que hacer 2 cursos para... Oye, y ya se me va mejor, ¿eh? Y se te da mejor, Cada día. pero básicamente, para que lo tengáis relativamente fácil, describimos lo que vemos, agradecemos y nos interesamos por lo que está haciendo el niño. Esas 3 formas es una forma de alentar sin tener que elogiar o alabar lo que está haciendo el niño, diciéndole lo bien, lo maravilloso, lo perfecto que es. A ver, cuando están acostumbrados a esto, te van a decir, pero te gusta, pero te gusta, pero te gusta. Entonces vas a decir, cariño, me gusta. Y lo importante es que te guste a ti, ¿vale? Eso es lo que proponemos como transición, porque sabemos que pasar de 0 a 100 cuesta mogollón, pero bueno, nos viene. ¿Cuáles son los cursos? Es que esos pasaron y ya no volvieron. Fueron de Anabela. Ya no volvieron. Pero bueno, si me entero, os cuento, ¿vale? Vamos a hacer un resumen de cómo debemos reaccionar ante la frustración de nuestros hijos. Esto ya es para acabar con la parte de... Las notas. Pero todavía no. No, porque dice... Esto es para las dudas. Luego en las dudas resolvemos. Guardarme esas dudas porque si no se me pierden. Sí. Vamos a hacer un resumen de, oye, ¿cómo debemos reaccionar ante la frustración de nuestros hijos? Además de mirar cómo toleramos nosotros la frustración, que eso es lo primero que tenemos que hacer. 1, no impresionarnos. No me impresiono. Miro con compasión, porque soy un ser humano, no dejo de ser humano por no impactarme. 2, no rendirnos, pero sobre todo no luchar, ¿vale? No podemos luchar cuando están frustrados porque es un error. Están frustrados, ¿vale? No metamos más frustración. Cuando ha dicho, se le ha caído el helado, que le riña. No hagas eso, no le riña, ya bastante está transitando esa frustración, no le metas más emociones desagradables. Ahí el adulto tiene que ser agua. Imagínate a tu hijo como fuego y tú tienes que ser agua, ¿vale? El fuego con fuego, chungo. El fuego con agua, ojo, poquito a poco se va, ¿vale? Establecemos normas y límites que sean lógicos en casa. Esto, de repente, nos entra la neura de hacer mogollón de normas. Que no hay que hacer norma para todo, solo para aquellas cosas que son una piedrita en el camino de la convivencia, ¿vale? Entonces, en vuestra casa, ¿de verdad necesitáis una norma para el tema de las duchas? Bueno, pues, oye, chicos, pasa esto con las duchas. ¿Qué se os ocurre? Nos enfocamos un poquito en la solución. Buscamos soluciones y de ahí puede salir una norma. La norma puede funcionar o no funcionar, pero empezamos un periodo de prueba. Esto lo explicamos en los cursos. De hecho, las normas, pero esto pasa en la vida también, ¿eh? Las normas, las justas y muy claras. Justas y muy claras. Y además, nosotros somos los responsables de que se cumplan
y de hacerlas cumplir. Efectivamente. Que es diferente a los cumplirla límites. nosotros también, ¿Os acordáis claro. del taller pasado? Los límites son por seguridad. Pero Mari, tiene que ser por seguridad, ¿eh? No por lo que tú interpretas que es seguridad. Hay que hacer un poco de revisión. Actuamos con firmeza y amable cuando los límites